Blanco terminó el clásico cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, el partido que abría la fecha 10, la jornada de clásicos del fútbol colombiano. Un 0-0 que para aquel que no vio el partido y termina viendo el resultado dice, uy, partido de usted es un palo grande. Y no, usted que me está viendo y sí vio el partido, puede dar fe de que ese 0-0 es un resultado mentiroso. El trámite del juego, el partido como tal, mereció goles por parte de Once Caldas y por parte del Deportivo Pereira. En líneas generales, resultó un buen partido, sobre todo el segundo tiempo. Fue un poco más el Pereira en el segundo tiempo, me parece que fue más atrevido, pero en líneas generales fue un partido con acciones en ambas áreas, sobre todo después de un primer tiempo muy táctico. Ya vamos a analizar lo que hicieron ambos equipos, pero nos dejó una buena sensación el clásico disputado en el Estadio Palo Grande, lo que hicieron en la cancha los jugadores del técnico dirigido por Diego Corredor y los dirigidos por el técnico Alexis Márquez. Lo analizamos, por supuesto, aquí en The Match. Y vamos a comenzar hablando del trámite del partido. Un partido que, como dije, comenzó siendo muy táctico, un primer tiempo muy táctico, con dos módulos marcados para ambos equipos. El Once Caldas, con su ya tradicional 1-4-3-3, con Gerardo Ortiz, uno de los hombres más importantes del partido, Cardona, Torijano, Córdoba y Vanguero, que era jugador que reaparecía en el Once Caldas, el 3 en la zona medular por el centro de Danovi Quiñones, otro de los hombres importantes del partido, Marlon Piedrahita por derecha, por izquierda Juan David Rodríguez, y en punta los 3 de ataque, Carreazo por un costado por la derecha, Mender García por la izquierda y por el centro Iron del Valle, que no tuvo buen partido, la verdad. Creo que se esperaba más por parte de la afición del Blanco Blanco. En el caso de Iron del Valle, se esperaba ver un Iron del Valle parecido a aquel Iron que se vio en el partido ante Deportivo Pasto, pero la verdad fue intrascendente. A la final terminó abandonando el terreno de juego. Y el Pereira, con su módulo táctico de 1-4-2-3-1, Castaño, que era novedad, ya vamos a hablar de Castaño, Mosquera, Garcés, Ramírez, que reaparecía, y el venezolano Linares. En la zona medular, Michael Medina, Jarlín Suárez. Después un 3 con 3 jugadores que reaparecían, Kevin Lugo, Santiago Montoya, Duván Palacio, y en punta el goleador, el delantero Leonardo Castro. El 1-4-3-3 del Once Caldas versus el 1-4-2-3-1 del Deportivo Pereira. Un primer tiempo muy táctico, muy ordenado, con dos equipos que se protegieron mucho en el sistema defensivo, con bloques muy compactos. No así, el Once Caldas comenzó imponiendo condiciones, salió con todo. Yo diría que los primeros minutos fue de arremetida del local, generando un par de oportunidades interesantes. En una de ellas respondiendo muy bien el arquero Santiago Castaño. Y a propósito de Santiago Castaño, me detengo un segundito en este análisis para hablar puntualmente del golero Matecaña. Se les dijo, aquí en múltiples oportunidades dijimos, es hora de que Santiago Castaño fuera el arquero titular del Deportivo Pereira, en lugar de Harlen Castillo. Pero de manera obstinada, el técnico Alexis Márquez pues sostuvo, dándole un voto de confianza en repetidas oportunidades a Castillo. Pues bien, en el clásico puso a Santiago Castaño y primer partido en la temporada en el que saca el arco en cero. No era difícil, ¿no? Santiago Castaño es un muy buen arquero y le transmitió una confianza distinta al sistema defensivo. El arco en cero no solamente se sacó por Santiago Castaño, por supuesto que no, hay todo un funcionamiento y se habla de un trabajo colectivo, de una defensa que volvió a recuperar la tranquilidad y el orden que había perdido en el último partido. Y creo que fue uno de los elementos importantes para que el Pereira aguantara esa arremetida inicial del Once Caldas, que después se fue diluyendo, el partido se fue emparejando, el Pereira lo equiparó, sobre todo en la mitad de la cancha, y termina un primer tiempo con un par de oportunidades de lado y lado, 2-3 del Once Caldas, una muy clara del Pereira tras un tiro libre de Carlos Ramírez, que luego de 2-3 rebotes del arquero Gerardo Ortiz, finalmente la pelota no termina al fondo de la portería. 0-0 primer tiempo, que cambió rotundamente para los segundos 45 minutos. Llegaron los cambios ofensivos, esto hay que aplaudirlo, ¿no? Tanto en Once Caldas como en Deportivo Pereira. En Once Caldas, por ejemplo, entraron para los segundos 45 minutos jugadores de ataque.
Entró, por ejemplo, Juan David Pérez, bárbaro, que venía siendo titular y hoy arrancó desde el banco y le cambió el decorado al ataque del Once Caldas. Se vio más participativo en su momento Carriazo, por ejemplo. Y de alguna manera hay que decir que el Deportivo Pereira también hizo cambios de ataque. Metió jugadores que buscaban constantemente hacer daño. Está el caso, por ejemplo, de León Muñiz, que venía siendo titular hasta que reapareció Leo Castro, e ingresaron otros jugadores importantes en el ataque del cuadro Deportivo Pereira, como es el caso de Johan Osorio y de Jader Maza. Entonces eso cambió el decorado del partido, ya hubo opciones en ambas áreas. Deportivo Pereira generó oportunidades importantes que terminaron destacando a Gerardo Ortiz, otro de los hombres importantes en el cuadro Once Caldas de la ciudad de Manizales. A nuestro juicio, Gerardo Ortiz de lo destacado, Danovi Quiñones. Ya vamos a hablar de las figuras del partido. Ustedes vayan pensando quiénes pudieron haber sido las figuras del compromiso, pero partido abierto, la verdad. Interesante, sobre todo en el segundo tiempo, que dejó buen sabor de boca, buenas sensaciones de cara a lo que se viene, que es el juego del próximo miércoles en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Y a propósito de los mejores, hablamos de los que se destacaron en Once Caldas y en Deportivo Pereira. Empecemos por el local. En Once Caldas, a mi juicio, el más importante, Danovi Quiñones, un jugador que es el equilibrio del blanco-blanco, hombre fundamental en la recuperación de la pelota, y la gran virtud es que recupera y sabe en quién descargar, y el primer pase en función ofensiva parte precisamente de Danovi Quiñones. Es más, hoy por ejemplo Marlon Piedrahita, que después salió en el segundo tiempo, no tuvo un buen partido, entonces casi que desde la mitad de la cancha quien le tocó esa labor de generar juego ofensivo fue el mismo Danovi Quiñones, jugador rendidor que la verdad está o sigue teniendo notas importantes en Once Caldas. Y después aparece Gerardo Ortiz, gran arquero, sobre todo en el segundo tiempo sacó un par de pelotas muy interesantes, y la acción del primer tiempo del tiro libre de Carlos Ramírez, que intuyó muy bien Ortiz para evitar que su portería cayera. Buen partido de Gerardo Ortiz, que fue a mi juicio el segundo jugador de mejor calificación al lado de Quiñones en el Once Caldas. Y por el lado del Pereira, el más importante, Carlos Ramírez, reapareció para darle ese orden que había perdido la defensa del Deportivo Pereira, además con cintilla de capitán. Una particularidad: Pereira perdió jugadores de peso, de experiencia. No estaba el Pecoso Correa, no estaba Johnny Vázquez hace rato, no estaba Dani Cano por decisión técnica, Henry Rojas se lesionó. Los jugadores de experiencia, la mayoría estaban por fuera, ¿no? Entonces asumió ese rol Carlos Ramírez y lo hizo muy bien. Y uno pensaría, hombre, le damos a Carlos Ramírez el rol de figura en el Pereira, y cómo no hacerlo con Garcés, con Carlos Emiro Garcés, que a mi juicio es el jugador más importante de la defensa. Lo que pasa es que en la noche del viernes en Palo Grande tuvo un gran partido Carlos Ramírez, y después ahí en el escalón muy cerquita, Jarlín Suárez. Viene de menos a más. Su mejor partido había sido con Jaguares, lo expulsaron, no estuvo en Tuluá, reapareció en Equidad y no jugó bien. Recibió el voto de confianza de Alexis Márquez y volvió a mostrar cosas muy interesantes. Jarlín Suárez, un hombre que también es determinante en el equilibrio del Deportivo Pereira en la mitad de la cancha. Para usted, ¿cuál fue el mejor jugador? ¿Cuáles fueron los mejores del partido, del Once Caldas y del Pereira? Esto va para todos, la pregunta. Para el hincha del Once Caldas, ¿cuál fue el mejor jugador o los mejores jugadores del Caldas? Y lo mismo para los hinchas del Pereira, ¿quiénes fueron los mejores del equipo matecaña? Repito, para mí, Danovi Quiñones, Gerardo Ortiz, ambos del Once Caldas, y en el Pereira, Carlos Ramírez y Jarlín Suárez. Muy bien, opinen con nosotros, ¿no? Déjenos los comentarios y pueden así de esa manera interactuar con nosotros. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? El clásico el próximo miércoles, el partido pendiente de la quinta jornada del fútbol colombiano. Miércoles 8 de la noche, estadio Hernán Ramírez Villegas. ¿Cómo podrá resultar ese partido? No lo sabemos. Yo creo que en esencia puede resultar algo parecido a lo que se vio en Palo Grande, pero seguramente con un Pereira que va a salir con mayor determinación ofensiva, y a lo mejor eso va a hacer que el partido se abra y termine siendo un partido con connotaciones diferentes en este juego que podríamos decir de vuelta, ¿no? Aunque es cronológicamente un partido seguido, no es que sea una confrontación directa por calendario. Pero creo que pinta bien el juego del miércoles en Pereira, porque dejó una gran sensación el clásico jugado en la ciudad de Manizales. Muy bien,
opinen con nosotros. Los invitamos entonces para que opinen con nosotros, participen con nosotros. De paso, contarles que estamos felices. Sigue creciendo el proyecto de Match gracias a ustedes, a la participación de ustedes. Y los seguimos invitando para que le den like, para que le den me gusta. Ahí donde está la manito, un clic. Es importante para nosotros para seguir generando contenido, para que ustedes sigan interactuando con nosotros, opinen quién fue la figura del Pereira, quién fue la figura del Once Caldas, y de esa manera, por supuesto, hacemos una retroalimentación unida y vuelta, que es fundamental. Y por supuesto, vayan a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, por supuesto, también en la red social de Twitter y aquí en nuestro canal de YouTube. Ahí está la barra de comentarios. Escríbanos, interactúen con nosotros y les reitero, denle me gusta, denle like. Es importante para respaldar este trabajo independiente, digital, de The Match. Muy bien, nos quedamos con la buena sensación de un clásico de cara a otro clásico que se viene la próxima semana. Yo soy Mauricio Gómez Buriticá, el mago, y esto, señores, no lo olviden, esto se llama The Match.